Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos otra vez al podcast de Karateno. Hoy tenemos un programa un poco especial porque nos falta nuestro invitado de siempre. No tenemos a ver con nosotros, pero bueno, es lo que tiene intentar hacer un podcast con una persona que viaja tantísimo. Eh, Hoy tenemos como invitada a Nuria González, que es una persona que ha estado bastante involucrada con varios temas sociales, trabajando por varias organizaciones, ahora mismo está trabajando en cooperación internacional, así que tiene mucho que aportar en, en nuestro podcast. Bueno, bienvenida, Nuria. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Bien, un poco nerviosa. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha sido tu trayectoria por el mundo social, tanto desde lo profesional como desde el activismo, ¿no? Bueno, desde lo profesional, después de acabar mi carrera como psicóloga, al cabo de unos años me fui a viajar a Sudamérica, estuve un año y medio viajando y al volver empecé a trabajar en el mundo de la migración, que para mí he descubierto que es mi pasión, es bueno, donde me siento más cómoda en el ámbito social, pero sobre todo el mundo de la migración. Empecé ahí trabajando en proyectos con personas que vivían en chabolas y en naves industriales ocupadas, en infravivienda, vamos. Y luego pasé al ámbito de los solicitantes de asilo, del refugio. Y estuve trabajando en esto hasta que pasé a la cooperación internacional, a la ayuda humanitaria, que es lo que he estado haciendo los últimos 2 años. Y en el ámbito personal, pues mi activismo empezó a los 15 años, cuando estuve involucrada con un grupo de la izquierda independentista, con un grupo de jóvenes que, bueno, hacíamos actividades en el pueblo y todo. Estuve con ellos pues desde, no sé, desde los 15 hasta los 20 años más o menos, sí, unos 5 años. Luego también milité durante un periodo muy corto en la CUP, pero muy cortito, y luego siempre he estado vinculada a movimientos feministas. He estado en un grupo feminista que se llama Vallès Oriental Feminista y estuve varios años. Lo que pasa que al trasladarme a vivir a Barcelona y todo, lo dejé un poquito, esas cosas que pasan, que la vida se atropella. Y estando ya en Barcelona y trabajando en el ámbito del asilo y refugio, empecé a probar un poco lo que son los sindicatos. Y con compañeras como tú participamos bueno, en un sindicato y creamos, ¿no? Ahora no me sale la palabra. Una sección sindical, ¿no? Una sección sindical, eso, y bueno, yo creo que conseguimos bastantes mejoras, estuvo muy bien, aprendimos un montón de la lucha sindical y de lo que es implicarse, aunque también, bueno, hubo cosas, ¿no? Como muchos retos, mucho trabajo por hacer y frustraciones de que la gente no se implicara tanto como tú querías. Mm. Me dices que empezaste a los 15 años con el activismo. ¿Qué es lo que te motivó a empezar en ese momento? ¿Cuál era tu motor? Yo creo que lo he vivido un poco en casa, porque no es que mis padres sean como activistas como tal, pero sí que me han acercado mucho a las causas, ¿no? Y a bueno, a las injusticias y a luchar por ello. Y sí que, por ejemplo, en mi casa, pues desde pequeña yo acogimos a varias personas, a 3 chicas que habían sufrido toda la guerra de Bosnia. Entonces varios veranos vinieron a mi casa. Y yo creo que desde ahí, ¿no? Descubrir lo que es también la lucha por la justicia social y por la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Yo creo que desde ahí quizás es donde vi que hay cosas que podemos hacer y que necesitamos movernos para que el mundo cambie. Em, También, pues eso, supongo que al ver compañeros mayores que yo en el instituto que se movían, que estaban militando y todo, pues para mí era como, wow, qué guay, yo quiero hacer eso. Y al meterme y ver que también podíamos pues manifestarnos, hacer actos, hacer cosas para levantar la voz, pues era muy importante. Wow, o sea que un entorno muy cercano tuyo, ¿no? Al final te inspiró de alguna manera. Es que hoy justo en un podcast anterior nos preguntábamos qué es lo que hará que la gente se meta o no se meta, y una de las cosas que han salido ha sido eso, ¿no? Como el entorno cercano que te lo hace vivir en primera persona.
Yo creo que es un poco las experiencias que mis padres me han ido contando, que quizás ellos no han sido súper militantes, pero sí que he escuchado cosas que hacían. Mi madre de joven era una movilizadora social en el sentido de los niños de su pueblo, los llevaba a caminar. Ya desde muy pequeña hacía muchas cosas para que todo el mundo pudiera ir a la montaña, hacer cosas. En ese tiempo más vinculado quizás a organizaciones de la iglesia, pero luego ella pues... o sea, como lo que ahora conoceríamos como un splay o un cow aquí, pues algo similar, pero supongo que estas experiencias me las han trasladado mucho y desde pequeña me han calado, así que... Ahí va. De todas las experiencias que has contado, ¿cuál ha sido la que dirías que más me ha dejado, que más te ha impactado a nivel personal? De todas las experiencias en el mundo social, pues que son una mezcla de todas. Eh, no sé, claro, a mí el hecho de sentirme ya que estaba como luchando y que un poco me diferenciaba de lo que era la corriente de mi grupo de iguales en el instituto, ya de algún modo, ¿no? Forjó un poco mi personalidad. Luego, por ejemplo, en el viaje en Sudamérica no solo viajé, sino que también hice 3 voluntariados. Estuve en Nicaragua en unas escuelas haciendo de auxiliar educativa en barrios marginales. Luego también estuve en un orfanato en Perú. Entonces también este viaje que para mí fue, bueno, millones de experiencias en un año y medio vividas que fueron como 10 años en un año y medio, claro, esto también me marcó mucho a mí y me ayudó a abrirme de miras. Ya soy una persona que me gusta mucho viajar y solo el viaje, el conocer a la gente, pero de manera cercana, y hace que también veas el mundo de otra manera. Y cuando vuelves a casa, todos tus privilegios, todo lo que tú tienes aquí, a veces te ayuda a verlo de otra manera, ¿no? A mí me pasó, me estoy yendo por las ramas, pero me pasó que cuando volví de mi viaje por Sudamérica, abrí el armario, vi un montón de ropa y dije, ¿qué es eso? ¿Por qué tengo tanta ropa? He vivido un año y medio con una maleta de 18 kilos, digo, y ahora todo esto me sobra. Entonces, yo creo que todas estas experiencias me han ido ayudando, ¿no? a ver que es necesario revisarse uno, que es necesario eh, luchar por cosas, ¿no? Que quizás otros colectivos o en otros lugares del mundo no tienen tanta voz porque no se les da esta voz. Y tú que viajas, que ves, pues es necesario compartirlo y explicarlo. Súper. Volviendo al tema del volver a casa, ¿no? Que estabas diciendo, ¿cómo es para ti volver, ¿no? Después de estar en espacios justamente donde pues, la gente vive en unas condiciones muy diferentes, que te mueven, ¿no? Que te interpelan muy directamente? ¿Cómo es el volver a casa después de esto? Pues mira, al volver a casa a mí me conecta con cuando yo, todos mis años de pequeña, o sea, de pequeña, de joven, desde los 15 así, militaba y organizaba actos y no venía más gente que mis padres y me frustraba mucho y decía, ¿por qué la gente no se mueve? Si es que es muy importante todo esto. Pues al volver a casa me pasa un poco esto, ¿no? Tienes a veces... Tengo suerte que tengo un grupo de amigas que siempre están ahí y siguen y están a mi lado y tal, pero cuando vuelves la gente te da un espacio de 5 minutos para que les cuentes lo que has vivido en 6 meses en 5 minutos y es muy difícil saberlo, cómo has visto, ¿no? Que, por ejemplo, la gente en Congo pues no tiene luz y no tienen agua, tienen que ir a un pozo, que tus compañeros de trabajo, ¿no? Van al pozo a buscar el agua. O ver, yo qué sé, en otros países cómo la gente está migrando porque en sus países hay guerra, porque en sus países hay miseria, porque en sus países no se puede vivir o no tienen trabajo. Y tú vuelves aquí y ves la gente, ¿no? Con sus rutinas, con sus problemas cotidianos, que es súper lícito y se entiende, pero a veces te cuesta. Claro. ¿Qué Y es lo que sientes cuando ves eso? pues no sé si me enfado conmigo misma o me enfado con la gente de mi alrededor que no se mueva o me enfado con que no haya un cambio real. Por ejemplo, me pasó cuando volví la última vez de una formación, volví aquí, estaba todo el tema de Gaza, ¿no?
y yo le dije a un montón de amistades de ir a la manifestación y todo el mundo, sí, 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 claro, vamos a ir, vamos a ir. Cuando llegó el día de la manifestación o la hora, todo el mundo cayó. ¿Y quién estuvo? Pues la gente que comparten conmigo esta vocación, o sea, igual excompañeros de trabajo del mundo social. Y fue con ellos con los que acabé yendo a la manifestación. Y esto a veces a mí me hace pensar, ¿no? De, bueno, es normal, yo he elegido mi camino, he elegido mis cosas y mis luchas. Otra cosa que también me pasa a veces es que lucharía por todo a la vez si no llego. Entonces tengo que centrarme y escoger mis luchas. ¿Y qué luchas escoges? Pues yo creo que he decidido el tema de la migración y del refugio como para mí es mi tema y creo que aquí es donde me puedo centrar y ser más útil. Y también un poco, ¿no?, poner en evidencia cómo en otros países están viviendo mal, como pues, las condiciones de pobreza, como os comentaba en Congo, pues, la situación de genocidio que se está viviendo en Gaza, eh, las personas que están migrando, ¿no?, pasando por el Darién, por México, personas que han sufrido un terremoto como Marruecos, ¿no? O sea, pues... ¿Y cómo vehiculas esta visibilización? Pues igual soy un poco pesada con con mi entorno. Intento, ¿no?, explicarlo. Ahí sí que tengo que agradecer, por ejemplo, a mis padres y mi hermana. Para mí son mi motor, están siempre ahí, están muy al día de lo que yo hago y yo me siento muy comprendida por ellos. Por eso volver a casa es difícil, pero no tanto. Tienes un Porque colchón ahí. tengo un colchón y muy sólido, o sea, sí. Y yo les agradezco porque me siento muy acompañada y se esfuerzan un montón, porque claro, yo les hablo en siglas, que si CT de coordinador de terreno, que si no sé qué, no sé cuántos, y lo intentan y se aprenden las siglas y luego ya me entienden un poco más. Pero bueno. Ya, ya, ya. Bueno, que es un poco de bálsamo, ¿no? Me imagino, después de tanto. Sí. Súper. ¿Hay algún momento que tú recuerdes de quiebre de esquemas, de eso de que la realidad se impone y te rompe pensamientos previos o creencias previas que tú tenías? Uf, qué pregunta más difícil. Pues a ver, yo creo que siempre había quizás idealizado un poco, ¿no?, lo de la cooperación internacional. Yo siempre lo quería hacer cuando era pequeña y todo. De hecho, yo quería estudiar medicina para poder entrar aquí, o sea, para poder trabajar en ayuda humanitaria, pero no entré en la carrera de medicina, estudié psicología. Y supongo que un poco idealizas todo este mundo y cuando llegas y ves que hay cosas que no acaban de funcionar, te das cuenta que también hay cosas que es como una empresa, que no todo el mundo funciona todo bien, ¿no? O el hecho de sentirte mujer en estos contextos, o sea, ser mujer, pero ahí, ¿no? En vez de estar valorada como compañera de trabajo, a veces también estás valorada como mujer en todo lo que conlleva como deseo, ¿no? Entonces esto a veces también te pone un poco en el tema de pensar, yo he venido aquí a trabajar, no a que todo el mundo me esté pidiendo mi teléfono. Claro. Entonces esto a veces también te hace plantear, ¿no?, esta idealización que tú tenías de lo que es esta vida. Y también, obviamente, y una de las cosas más duras es las diferencias, que por mucho que tú renuncies a tu vida, a tu estabilidad, a tu familia, a tus amigas, a tu cotidianidad, y te vas ahí, nunca vivirás igual que las personas que están viviendo ahí, porque tú vas a tener agua que sale porque la bombea porque tienes energía solar, o tienes luz porque tienes un generador. Entonces siempre habrá una diferencia entre tú como trabajador que te has ido a otro país y las personas. ¿Y cómo vives esta diferencia? Pues a veces mal, porque te sientes un poco, bueno, mal, pero es contradictorio, porque tú tampoco quieres acabar de renunciar y no tener luz, ¿no? Entonces quieres unos mínimos, pero te das cuenta, ¿no?, que tu alrededor, pues claro, si ahí, por ejemplo, un pollo vale $15,
pues con esos $15 van a comprar pues el fufú y la hoja de maní, que es lo que comen ahí, para vivir toda la semana, que con un pollo comen un solo día. Entonces, a veces te choca, ¿no? Que cómo puede ser que el mundo siga permitiendo que esta situación siga pasando, que haya una familia que tenga que comer hoja de maní, no una, cientos, hoja de maní toda la semana porque no tiene para pagarse un pollo, ¿no? Entonces sí, pues eso a veces te hace pensar y duele porque no sabes cómo cambiarlo y no está en tu mano, porque ya no es de la ayuda que tú vas a dar, de lo que tú puedes ofrecer, en mi caso como psicóloga. Es de lo que los gobiernos decidan como políticas y lo que a nivel, ¿no?, internacional, en temas de geopolítica, pueda cambiar. Claro. Y tú como psicóloga cooperante, ¿qué tipo de funciones puedes llegar a ejercer? Porque, por ejemplo, hay un tema de idioma, ¿no? De no compartir idioma nativo muchas veces en los países en los que estás. Claro. Claro, yo he estado en proyectos donde el español sí que lo he usado, entonces yo misma en español sí que podía dar atención directa. En otros países mi función no ha sido tanto de psicóloga, sino de supervisora, entonces he estado en equipos donde les daba más una ayuda técnica a los que hacían la atención directa. Entonces, estas personas sí que hablaban el idioma, aunque si alguna vez a mí me ha tocado hacer intervención sin hablar el idioma, pues he contado con una persona traductora. Vale. Aún así, esto también me pasaba cuando trabajaba aquí. O sea, aquí la ayuda, la atención directa que yo daba, si era con personas migrantes que no hablaban español, también a veces contábamos con traductores que te ayudaban. Que es otro tema, es una tercera persona Claro. en el setting. ¿Qué tal el choque cultural en la atención psicológica? ¿Te encuentras con los límites un poco de la psicología occidental? ¿Te sientes con herramientas? ¿Cómo lo manejas? Buah, a mí me gusta que me reten a ver cómo puedo pensar de una manera diferente. Me doy mucha cuenta de que me falta información, por ejemplo, a nivel de religión, porque habría muchos elementos que quizás si conociera más a fondo el Corán, si conociera más a fondo otras religiones que no la católica, me ayudaría como a comprender otras realidades. Pero yo soy muy humilde cuando estoy en terapia y siempre, si no sé algo, le pido que me lo expliquen, porque creo que es esencial. Y una de las cosas que yo hago, como para mucha gente, por ejemplo, la religión es algo muy importante, para mí lo potencio si para ellos es un mecanismo que les ayuda a, ¿no?, a gestionar un poco el estrés o los síntomas. Esto es algo que para mí es importante. Y luego otras cosas, quizás lo que me puede ser más un reto para mí es el tema género. Que ahí sí que me doy cuenta que esto es algo que a nivel interno me mueve, que soy súper consciente de ello, por lo que me lo trabajo, intento no mostrarlo tanto a la persona que tengo delante, pero sí que es algo que me puede activar. O sea que... ¿El tema género te refieres a violencias? Sí, todos los tipos de violencia, a la posición de la mujer en ciertos contextos, al trato, ¿no?, al valor que puede tener, al estigma que puede tener, por ejemplo, una mujer que ha sido sobreviviente o que es sobreviviente de violencia sexual, ¿no? El hecho de luego ser estigmatizada o que ya no pueda casarse porque ha sido violada. Este tipo de cosas te mueven, entonces tienes también que aprender a ver cómo las gestionas, bueno, para que sea un recurso de comprensión entre las dos personas o el grupo que estás trabajando en vez de una barrera. Claro. Otra pregunta que quería hacer, que se me ha quedado en el tintero antes cuando hablabas de, quizá tenía muy idealizada la cooperación internacional y ha habido cosas que se me han caído, ¿no? Especialmente en términos como más de estructura, ¿no? ¿Con qué te has encontrado? Bueno, que sigue pasando, no solo en cooperación, en el mundo social también te pasa que tú ves a todas las personas que se dedican a esto, que es súper vocacional, y te das cuenta que a veces esta vocación es lo que les lleva a quedarse, bueno, o a mí también,
pero que a veces no te acompañan las organizaciones, me refiero, porque siguen siendo empresas, al fin y al cabo, ¿no? Que muchas tienen mucho sentido y gracias a ellas se hace todo este trabajo, pero a veces nos olvidamos de cuidar a los trabajadores también. Es importante, porque de hecho son los trabajadores los que van a poder ayudar a las personas, ¿no? A los beneficiarios. Entonces yo creo que igual que tenemos súper claro que estamos luchando por los derechos humanos de las personas beneficiarias, obviamente, pero también tenemos que tener claro que es importante dar unas condiciones mínimas a las personas que están dando la cara por ello. Entonces ahí es lo que yo me refería, que cuando la organización se va más hacia el lado de empresa que de organización es cuando para mí pierde un poco de sentido. ¿Y has tenido experiencias con organizaciones grandes y organizaciones pequeñas? Uf, te diría que todas las que he estado, estatales o internacionales, en este mundo social, trabajando. Vale, vale, Sí, entonces pequeñas no. vale. Lo pequeñito ha sido más quizá desde el activismo, desde la Exacto, organización. o de personas que conozco, como os comentaba antes, ¿no? Mi amiga Nadia Gulam, que ella sí tiene una organización pequeña, que esto también no tiene sus límites. El hecho de ser una organización pequeña hace que quizás puedas hacer menos cosas o que las 3 personas que lo llevan estén desbordadísimas. Claro, claro, Sí. claro. Justo te iba a preguntar esto, ¿no? Un poquito como la dicotomía entre la experiencia de macroorganización con recursos, pero también con mucha estructura y con límites y con más funcionamiento de empresa, versus organización pequeñita, con menos recursos, con más autoexplotación a veces, ¿no? También, pero también con Claro, otro tipo de libertades, ¿no? Quizás con una estructura menos rígida. claro. Yo creo que esto de recursos, o sea, sí tienes muchos, pero tampoco son ilimitados. Mm. Que esto es otra cosa que también pasa, ¿no? Que cuando estás en terreno se piensan que al venir tú de Europa o de otros países vas a tener recursos ilimitados y tampoco es así. Porque también es cierto que tienes que hacer mucho trabajo y mostrarlo mucho para que en el caso de la organización que yo he estado, que va a base de donaciones, ¿no? Que pueda la gente seguir donando. Entonces no son recursos ilimitados. Mm. Oye, ¿y las organizaciones en las que has estado que se basaban en donaciones? Porque claro, Caroteno justamente va de esto, ¿no? Como de Sí. conseguir donaciones para organizaciones que tienen un alto impacto. ¿Sabes qué tipo de estrategias utilizaban para conseguir esas donaciones y para conseguir más donaciones y para conseguir autofinanciarse a través de esto, ¿no? Claro, es que he trabajado en organizaciones diferentes. Ha habido algunas que se han basado en tema de captación de fondos en la calle Mm. o haciendo eventos o vendiendo material para bueno, el fundraising, ¿no? ¿Cómo se llama así? Y otras que es más a base de subvenciones. Entonces, que dependen mucho de subvenciones, pues esto, estatales, europeas o de otro tipo de subvenciones y van muy ligadas pues a lo que esa subvención te permite hacer o no hacer. Mm. Vale, y hablando de organizaciones, no te hemos hecho aún la pregunta a peaje de este podcast, que es si en el último año, cuánto dinero has donado a ONG o entidades sin ánimo de lucro, si es que lo has dado? Pues en el último año no lo he dado, pero también es cierto que como estoy trabajando en esto, yo me he dicho, ya estoy dando bastante de mi tiempo y mi vida. Cuando deje de hacer esto, voy a donar. Antes sí que había dado en algunas organizaciones internacionales varios años y había hecho donaciones puntuales a organizaciones más pequeñas o a campañas que se habían hecho anuales. Vale, vale, vale. Vale, Nuria, siempre en algún momento del podcast hay un pequeño reto, juego, ¿vale? Para la persona invitada. En tu caso, queríamos jugar contigo al ¿qué harías si? Vale. ¿Vale? Y plantearte algunas situaciones, a ver qué harías en estas situaciones. Em, Mira, la primera es, ¿qué harías si te encuentras en una situación en la que lo que se te pide desde la coordinación va un poco en detrimento de lo que tú crees que se debería hacer o de los intereses de la persona beneficiaria en ese caso, ¿no? O de las personas beneficiarias? ¿Qué haría? Quejarme. Sí, no, porque, a ver, sí que es cierto que todo lo que te piden normalmente tiene una lógica y tiene
¿no? Está pensado una razón, pero es cierto que a veces tú estando en terreno no la ves esa lógica, o que te hacen hacer cosas que dices, yo soy psicóloga, yo no soy logista. Como por ejemplo. Como por ejemplo decidir si tengo que pasar por un sitio que igual estoy viendo que se cae la pared y yo soy la responsable de todo el equipo. Oye, pues yo no quiero esa responsabilidad. Yo me he formado aquí en hacer gestión del estrés y en ayudarte a respirar, no en saber si una pared se va a caer o no. Entonces, este tipo de cosas, pues yo intento elevarlo, porque es difícil, ¿eh? Porque es tu trabajo, son, ¿no? Lo que tú tienes que hacer, tus tareas, pero hay cosas que a veces tú no estás a favor, entonces tienes también que decirlo y tienes todo el derecho a ser escuchado. Claro. Otro que harías, ¿vale? Vale. ¿Qué harías si te encuentras en medio de una tensión y te entra una risa tremenda? ¿Cómo gestionas ese tipo de situación? Buah, yo me pellizco los dedos, a veces tengo que decirlo para volver aquí y no reírme, a veces tengo que pellizcarme en plan para notarme que estoy concentrada en lo que me dice y no irme. Y en este caso no reírme, controlarme un montón. ¿Te has encontrado con alguna situación así de que te diera la risa, algo concreto? Sí, sí, y he tenido que controlarme un montón, ¿eh? Ha sido difícil. Ahora es que no te sé decir el caso concreto, o sea, me viene como el recuerdo de alguna situación, pero no, sí que me pasaba, uy, eso me acuerdo, con el COVID que íbamos con la mascarilla y yo tenía ganas de bostezar. Entonces me aprovechaba de la mascarilla para bostezar, pero ahí tenía que disimularlo porque, claro, queda mal que te estés durmiendo mientras estás haciendo una consulta. Y sí, ¿y ahora qué tal lo hace? ¿Cómo lo haces sin mascarilla? Pues me vuelvo a pellizcar para evitarlo. Vale, genial. Otra más, ¿vale? Estás en una zona de conflicto, ¿vale? Y como que o sea, hay que hacer una intervención por la seguridad de las personas que te pone en riesgo, ¿no? De alguna forma, como la manera de ayudar es poniéndote a ti misma en riesgo, ¿no? Por ejemplo, en una zona, no sé, de conflicto armado en la que te tienes que meter si quieres dar atención a las personas que, yo qué sé, que acaban de perder fallecidos en un hospital o lo que sea. ¿Qué haces ahí? Bueno, yo puedo decir que tengo bastante miedo, entonces mi miedo puede ser que me haga resistirme un poco. Y yo creo que una cosa que me dijeron es que en toda ayuda humanitaria nosotros no somos héroes. Somos personas que vamos a ayudar y sí que es verdad que en el sector donde yo estoy, que es la ayuda humanitaria médica, intentamos pues salvar el máximo de vidas, pero es cierto que si tú te pones en un riesgo absoluto, no vas a poder ayudar más. Entonces se intentan minimizar los riesgos al máximo, ¿no? Para que tú también sigas teniendo una seguridad mínima para poder ayudar. Yo creo que depende de la actividad, depende del contexto y depende de qué vayas a hacer. Si el impacto tiene que realmente vas a salvar un montón de personas si haces esa acción, pues sí que tiene sentido igual tomar ciertos riesgos, pero si el impacto que tiene es que vas a paliar porque vas a dar 3 mantas a 3 personas, pues igual no tiene sentido ponerte en riesgo, porque ¿qué les va a cambiar, no? El Claro. tener 3 mantas y que tú pongas tu vida en riesgo. Y hablando de riesgo, ¿cuál es la situación en la que tú te has sentido en más riesgo de las que has vivido? Un día estaban atendiendo en un campo y hubo como una pelea entre muchas personas que nos dijeron que fuéramos para una de las clínicas donde estábamos atendiendo y ahí tuvimos que esperar a que la pelea, bueno, fuera un poco disuelta y tal. Pero te diría que quizás es lo más riesgoso A que lo que te has expuesto. sí. He escuchado tiros de bala, pero a lo lejos. Claro, yo que no estoy acostumbrada, como que me sorprendió. Y mis compañeros me acuerdo que me decían, yo ni lo he escuchado, yo es que estoy acostumbrado a escuchar un montón. Para mí es como, venga, pero no tanto, no he tenido una situación de riesgo total. Vale. Otro más. Estás entrando en una comunidad que visiblemente necesita algún tipo de ayuda humanitaria, pero la ayuda que, según tu criterio, el criterio de la organización por la que estás trabajando, sería necesaria, va de alguna forma en contra de los valores culturales de la comunidad.
¿Cómo gestionas el respetar la cultura, pero a la vez brindar la ayuda necesaria? Igual te giro la pregunta, pero esto me hace pensar en el tema de la mutilación genital femenina, Por ejemplo. porque uno de los dilemas cuando yo entré en estas organizaciones de ayuda humanitaria fue esto, ¿no? Te ponían dilemas de cosas que te podían pasar en terreno, de que tú te podías encontrar. Y una de ellas era, si te viene una persona pidiéndote cuchillas limpias, estériles, para seguir ejerciendo la mutilación, ¿qué haces? Para mí era clarísimo que no las dábamos. Pero claro, luego tienes la contraparte que te decían, sí, pero van a continuar haciéndolo de la misma manera con cuchillas no estériles. Y a mí ahí sí que me llevó a un dilema personal, porque era si la organización por la que yo trabajo decide dar este tipo de material, yo no sé si quiero trabajar. Entonces, pero es cierto que es un dilema muy válido y un debate que se tiene que tener porque es algo que puede pasar y que ha pasado. Entonces, ahí se valora hacer educación sobre lo que es la mutilación genital, los riesgos que puede comportar, ¿no? Y se decide finalmente no dar este material porque los riesgos a largo plazo que puede tener que tú le brindes el material que igualmente hagan, aunque sea estéril, a largo plazo puede haber igualmente muertes y infecciones por todo lo que conlleva la mutilación. Entonces, el riesgo-beneficio es mejor hacer educación y no facilitar el material que facilitarlo. No sé si este es un ejemplo que se me ocurre, pero Es un ejemplo hipotético, ¿no? Pero ¿te has encontrado en alguna situación real de encontrarte con el dilema, tu moral personal de, ostras, lo que se me está pidiendo no acaba de cuadrar con mis valores, ¿qué hago aquí? bueno, a veces cuando se hacen donaciones de cosas, de ropa, que piensas, vas a ayudar a 3 personas y quizás creas un problema en la comunidad, ¿no? Entonces yo no sé si estoy de acuerdo en que se haga esta donación cuando no podemos llegar a todo el mundo. ¿Es nuestro rol hacer esto? Es nuestro rol hacer esta entrega de material si no podemos hacerlo en buenas condiciones. Entonces, yo ahí es cuando entro en contradicción con, como me has dicho en la otra pregunta, y me quejo porque no estoy de acuerdo. Entonces, bueno, yo creo que las cosas se tienen que hacer bien y es mejor la cualidad que la cantidad. Entonces, si no se puede hacer bien, mejor que no se haga. ¿Qué tipo de cooperación te has encontrado más sobre terreno, ¿no? Porque sabes el típico cuadro de da al pescado, enseña a pescar ni una cosa ni la otra, esto es neocolonialismo igualmente, blanquitos Claro, intentando enseñar. ¿Cómo estás con esa paradoja del blanquito intentando salvar el mundo, ¿no? Salvador Blanco. Sí. Pues a ver, claro, yo no estoy en cooperación al desarrollo, yo estoy en ayuda humanitaria, que esto es en conflictos, en desastres naturales o en situaciones de exclusión de la población como podrían ser migraciones y personas refugiadas, etcétera. Entonces, ahí, claro, la ayuda que tú das es una ayuda inmediata. Entonces, lo que haces un poco o lo que se hace desde la organización con la que he trabajado es intentar reforzar el sistema del propio país, que esto es la idea. Tú llegas, apoyas porque quizás en ese momento no tienen los recursos, formas, sobre todo se basa en la formación al personal local y luego te vas. Esto sería lo ideal. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no te vas y te quedas 10 años en un país. Ahí para mí es donde falla un poco, ¿no? Donde quizás esta caña de pescar se ha roto. Pero tendrías que, bueno, esta sería la idea, ayudar cuando tú tienes los recursos porque el país pues no tiene suficiente infraestructura, está destruida o lo que sea. Luego formas, apoyas para que los medios sean suficientes para que sean autónomos y luego tú desapareces. Lo ideal es que este tipo de organizaciones no tuvieran que existir, que dentro de unos años no existamos porque todos los países tienen igualdad de oportunidades, tienen sanidad gratuita, universal para todo el mundo
y tienen acceso a las necesidades básicas todo el mundo. Claro. Una parte de la controversia, ¿no?, respecto a la cooperación internacional que genera como muchos puntos de vista diferentes es el tema este de que mencionabas ahora de la educación, ¿no? De os enseñamos cómo ser autónomos en esto que ahora mismo os estamos proporcionando, porque hay mucha crítica desde el, bueno, desde dónde lo estás proporcionando, es desde una visión puramente occidental, que, ¿no?, como de tratar de crear pequeños clones de Occidente alrededor del mundo. ¿Cómo lo vivís esto en propia carne? Sí, lo que pasa que esto, si tú te piensas que es una organización que solo está compuesta por personas de Europa, pero no es así. Es plurinacional, entonces tienes personas de todo el mundo, de Níger, de, yo qué sé, de países árabes, de Tunisia, de Algeria, de Canadá, de Sudamérica, de Colombia. Bueno, Colombia está dentro de Sudamérica. Me refiero que es plurinacional, entonces no es que sea un conocimiento del mundo occidental blanco que venga impuesto, sino quizás es de las investigaciones mundiales, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con toda la información que viene de la Organización Mundial de la Salud, que son protocolos a nivel mundial y que están basados en evidencia científica. Entonces no es que yo venga con mi saber, sino que son cosas que se han comprobado que funcionan. Intentas adaptarlos porque obviamente, por ejemplo, en todos los países donde trabajas existen los médicos tradicionales, los curanderos, ¿y qué haces? Pues intentas integrarlo, no vas a sustituir una cosa por la otra, lo que intentas es integrarlo y usando todo el conocimiento cultural, cómo eso puede funcionar. No sé si me explicas. Sí, te has explicado, pero me gustaría como indagar un poquito más ahí, ¿no? ¿Cómo lo integras? ¿Qué es lo que haces para integrar eso en lo cotidiano, ¿no? En lo pequeñito. Pues por ejemplo, teniendo charlas con, por ejemplo, los líderes religiosos de me sale en francés, chambre de prière, que sería sitios donde la gente va a rezar cuando tiene un problema, para ver cómo, por ejemplo, pues tratan la esquizofrenia, ¿no? Y ver qué tipo de rituales y cómo haces. Pues tú sabes que la gente seguirá yendo a la chambre de prière porque es algo que es dentro de su sistema, de su funcionamiento cotidiano. Entonces, quizás hablar con ellos, ver que cuando hay cosas que les sobrepasan, que no pueden gestionarla porque las hay, pues quizás que luego lo deriven al hospital, que el hospital sigue siendo igualmente del gobierno y del pueblo. No es que lo saques de la cultura, sino todos los trabajadores de ahí son gente de ahí. Claro. Entonces ya es parte de la cultura, no es que tú vengas de fuera a imponer. ¿Has adquirido como algún conocimiento que te haya parecido útil de justamente este, como herramienta misma, ¿no?, para trabajar con temas de salud mental de este otro lado, ¿no?, como de chamanes, curanderos de los pueblos y tal? No he tenido la suerte de entrevistarme yo con ellos, pero, por ejemplo, una de las cosas que sí que me llevo es el tema comunitario. O sea, para mí, en los sitios donde he estado, puedes ver cómo se organizan en los pueblos a nivel comunitario y cómo el hecho de identificar personas claves que pueden hacer una primera intervención puede ayudar a facilitar el acceso a la salud a todo el resto de personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como sobrevivientes de violencia sexual, pues pueden ser la primera cara amiga a otra sobreviviente y darle la primera atención médica de emergencia. O yo qué sé, como una persona quizás la puedes formar en identificar síntomas de, pues yo qué sé, de depresión, de signos de ideación suicida, de esquizofrenia, y que estas personas, ¿no?, cuando lo identifiquen, manden a los beneficiarios hacia la estructura sanitaria más convencional. Todo esto comunitario que aquí no tenemos, a mí me parece una pasada. Y que ojalá lo pudiéramos también trasladar aquí y que volviéramos un poco, ¿no?, a lo más comunitario que aquí hemos perdido. Total. Qué interesante, Nuria. Bueno, vamos a ir cerrando el podcast, a no ser que tengas algo que añadir, Que se me que se te venga. ocurra ahora mismo.
Perfecto. Siempre cerramos este podcast con otro pequeño juego, ¿vale? Que va de asociación libre. O sea, básicamente yo te tiro 10 palabras y tú me respondes con una sola palabra, la primera que se te venga en la cabeza, ¿vale? Vale. Entonces, disparo. Zanahoria. Aprendizaje, por la metáfora que has dicho antes. Vale. ONG. Ayuda, Espejo. introspección, Privilegio. deconstrucción, Palestina. genocidio. ¿Cuál había sido la primera? No, es que estaba pensando, pero es que no es Palestina quien está haciendo el genocidio. Trueno. Rayo, Psicología cognitivo-conductual. relajación progresiva, Altruismo. colectividad, Aventura. descubrir, Dinero. no da la felicidad. Pues fantástico, Nuria. Con esto cerramos el podcast. Muchísimas gracias. Ha sido súper interesante todo lo que has contado. Espero que lo hayas disfrutado un poquito a pesar de los nervios estos del principio que teníamos las tres, iba a decir, porque el cámara también estaba ahí. Y bueno, que Muchas te vaya muy gracias a bien en vosotros tus por próximos invitarme. viajes. Que te vas ya, ¿no? Parece. Sí, en enero, sí, para 6 meses. Muy bien. Pues Muchas gracias por invitarme, un placer.